Buenos días para todos y feliz sábado. Estoy muy contento de estar acá en nuestra iglesia hoy. Así que le damos la bienvenida nuevamente a todos nuestros hermanos. La iglesia está llena. El sábado pasado también estuvimos allá en el campamento del Evangelio Eterno y de la iglesia Advenimiento en Texas, y para la gloria de Dios creo que había más de 200 personas. Y eso que nos habían avisado que más unas 100 personas no vinieron por la situación actual, ¿no?, que hay. Pero alabado el nombre de Dios. El Señor tiene un pueblo, ¿verdad? A través de toda la tierra, que pese a las circunstancias de la vida, pese a cómo el enemigo ha querido quizá o quiere perturbar la obra de Dios, la obra será terminada en breve. Y ojalá que cada uno de nosotros, tanto acá como los que están por allá en varios países, varios lugares siguiéndonos, podamos todos prepararnos para ese gran encuentro con nuestro Dios. No sé cómo ustedes lo vieran, pero el himno que acaba de cantar nuestra querida hermana Nubia, creo que, wow, que la gloria sea para Dios. No sabía que ella iba a cantar ese himno, pero mientras lo escuchaba y meditaba ahí, yo dije, si tuviéramos que cerrar ya ahora aquí el servicio, yo creo que ya con ese himno por lo menos ha quedado preparada la plataforma del tiempo de la semana que hemos estado viviendo en esta semana. Como sabemos, el mundo cristiano ha estado celebrando, llevando a cabo lo que se llama la Semana de la Pasión o Semana Santa, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más breve posible, lo más claro posible, porque ya me han dicho que este tema va a ser traducido simultáneamente, quizás más adelante, en el idioma francés, para compartirlo con nuestros hermanos del habla francesa. También va a ser traducido en alemán para mandárselo a los hermanos que también nos siguen allá en Alemania, y también obviamente será traducido al idioma inglés, porque tenemos más de los seguidores que tenemos es de habla inglesa que hispana, tristemente, ¿no? Pero así que voy a tratar para que el sistema de traducción se haga más fácil, voy a tratar de hablar lo más claro posible, lo más pausado posible. Y quiero decirle de antemano que este tema lo he dividido en 3 partes. Y le he pedido a mi Señor que me ayude a presentarlo, esas 3 partes. Mi hermana Miriam creo que no lo creyó cuando le dije, voy a tratar de presentarla hoy en una sola parte, que siempre hemos tratado de presentar la segunda parte, se me pasan varias semanas y no lo hago. Así que la primera parte va a consistir, mis amigos y hermanos, en este tema. Voy a tratar de presentar a través de la Biblia el significado verdadero de lo que hoy se conoce como el Semana de la Pasión o de la Pascua. Eso es lo primero que voy a hacer, por la gracia de Dios, usando la Biblia. Por eso dije que ese himno de la mano, ojalá, qué bueno que mantengamos la reverencia, ¿verdad? Para que el Señor nos ayude, que nos hable en esta mañana. Porque como vamos a ver, aún en este evento que es para mí es uno de los eventos más solemnes que hay en la historia, la muerte y la resurrección de Cristo. Como vamos a ver, Satanás aún eso lo ha tratado de mancillar, lo ha tratado de maltratar. Vamos a verlo también. En la segunda parte voy a presentar esa parte, ¿no? Como la falsificación del enemigo acerca de este evento tan importante para nosotros, ¿no? Y la tercera parte, otra vez, voy a tratar de ilustrarlo con un PowerPoint. Va a tener que ver con una historia repetida. ¿Se repetirá la historia? Es una pregunta. La tercera parte
Vamos a ver cómo sería una forma otra vez de interrogante. ¿Veremos la historia repetida? Vamos a ver esa tercera parte. Así que vamos a ir de inmediato a nuestra primera parte, que tiene que ver con el significado de la Pascua. Para nosotros, el significado bíblico, no como el mundo lo está celebrando, ¿verdad? O las llamadas iglesias cristianas. La lectura bíblica, quiero que vayamos de nuevo, y ojalá que podamos ponerlo por acá. Primera de Corintios, capítulo 5, los versículos 7 y 8. El 7 primero. Si podemos ponerlo en la pantalla, sería bueno para que la gente que están siguiéndonos a través de las redes sociales puedan seguir con nosotros también. Así que, otra vez, de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué significa la Pascua? ¿Qué significaría para nosotros la Pascua? Dice allí el apóstol San Pablo, hablando inspirado por el Espíritu Santo, 1 Corintios 5, 7, dice allí: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura que sois, porque nuestra Pascua, que es, ¿quién? Cristo, alabado sea el nombre de Él, ¿verdad? En esta mañana, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a analizar un poquito este versículo antes de pasar al versículo 8. Aquí el apóstol, la palabra de Dios nos habla claramente, mis amados, que primero nos hace una invitación. De hecho, es más que una invitación, es un imperativo. Nos manda Dios, hermanos, y ustedes que me escuchan, limpiaos pues de la vieja levadura. Como sabemos, la levadura es un símbolo ¿de qué? De pecado. Bueno, aquí mismo en este versículo vamos a verlo. Limpiaos. En otra palabra, por el único que nos puede dar esa limpieza de pecado, ¿quién es? Bueno, otra vez, si Cristo es nuestra Pascua, el único, mis amados, el único que tiene el poder de darnos esa limpieza es Cristo Jesús. Oh, pero otra vez vamos a ver cómo Satanás ha tratado de falsificar todo eso, ¿verdad? De mancillar eso. Noten bien cómo sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. En otra palabra, hermano, aquí hay otra verdad muy triste, pero es una realidad. Nosotros todos hemos nacido con esa levadura del pecado, esa inclinación a hacer el mal. Y el único que nos puede dar a nosotros esa victoria de hacer ese cambio es Cristo Jesús. Recuerden, si Cristo es nuestra Pascua, otra vez lo hemos estudiado, cada vez que tenemos acá, meditamos en la Santa Cena, mencionamos por lo menos en diferentes formas que la Pascua o la Cena del Señor era la realidad de aquella fiesta, de aquel evento que Dios le dio al pueblo hebreo cuando lo sacó de la esclavitud egipcia. Pero Cristo ahora, como es la realidad, la Pascua verdadera, nos da a nosotros una libertad mucho más grande que una esclavitud de una nación o de un imperio opresivo como era el imperio egipcio. Cristo nos quiere dar a nosotros, mis amados, y en Él el único que puede dar la libertad a nosotros de esa esclavitud del imperio más grande que el enemigo tiene aquí en la tierra, que es el pecado, el imperio del pecado. Él quiere darle a ti y a mí la libertad para que seamos libres, independientes de todo pecado en nuestra vida. ¿Entendemos eso? Eso es la verdadera, de acuerdo a la palabra de Dios, la verdadera Pascua. Ese es el significado de la Pascua. Sigue diciendo aquí, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ofrecida por nosotros. Ahora el versículo 8 se nos hace la invitación. Aquí se nos dio un imperativo, un mandato, y ahora se nos hace a nosotros la invitación. Así que celebremos la fiesta. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Cómo es que la palabra de Dios nos invita a celebrar esa fiesta, mis amados? Dice, no con la vieja levadura. O sea,
si por la gracia de Cristo hemos tomado a Jesús como nuestra Pascua, y Él fue que, así como Él dio la libertad de la esclavitud egipcia, Él quiere darnos un símbolo de la libertad del pecado. Entonces ahora la palabra de Dios nos invita a que nosotros, habiendo dejado eso a un lado y habiéndolo vencido, no porque en nosotros haya mérito, sino en el poder de la sangre de Cristo. Por eso ese himno me llegó a mi corazón hoy, el himno de Nubia, ¿no? Porque mis amigos, si quitamos a Cristo, si quitamos la resurrección de Cristo de la historia, ¿dónde está nuestra esperanza? ¿Entendemos eso? Alabado el nombre de Dios por ello, mis amados. Alabado el nombre de Dios por ello, por lo que Cristo ha hecho. Dice malicia de maldad, sino con panes sin levadura. Sin levadura. El pan es el símbolo de Jesús. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Pero también Él dijo, la palabra de Él son pan que da vida eterna. Las palabras que yo os he hablado deben ser las palabras que dan vida eterna para nosotros. Tenemos que comer, tenemos que ingerir, tenemos que permitir que esa palabra sea que vive en nosotros, mis amados. En eso significa la Pascua. ¿Entendemos eso? Por eso Cristo, cuando otra vez celebramos el servicio de comunión, dice allí que le dio de comer el pan, símbolo de su cuerpo, le dio de tomar del vino, símbolo de su sangre, para que formaran parte de nuestras vidas. ¿Qué más sigue diciendo aquí? De sinceridad y de verdad. Oh, mis amados, solamente la verdad puede santificarnos de acuerdo a Jesús. San Juan 17:17. Tengo que seguir rapidito aquí. Mis amados, en esta primera parte debemos entender que el evento que selló, hermanos, el evento que selló la victoria para que tuviéramos la victoria sobre el pecado fue su muerte y la resurrección. Vamos a darle algunos versículos rapidito aquí. Note bien en Romanos capítulo 6, vamos a ir rapidito. Capítulo 6, versículo 5. El apóstol San Pablo habla aquí como primeramente en una parte simbólica, figurativa, cuando morimos al pecado. Note bien, vamos a leerlo. Capítulo 6, Romano, aquí está, versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Otra vez, yo me admiro, ¿no? El mundo llamado cristiano ha estado toda esta semana supuestamente celebrando la semana de la pasión. Este fin de semana va a ser de mucha alegría, de mucha fiesta. Aún en la misma, después vamos a hablar, hermano. Después en otro momento podemos hablar de esto, ¿no? Una gran fiesta se hicieron por allá, en la misma Casa Blanca, supuestamente para conmemorar este evento. Hermanos, ni en una ocasión, escuchen, esto es triste, hermano. En ninguna ocasión de todos estos eventos, usted puede escuchar por radio, por televisión, se ha expresado que la hermosura de la muerte y la resurrección de Cristo es que Él lo hizo para darnos victoria sobre el pecado. No solamente para perdonar nuestros pecados. Porque cuando escuchamos que Cristo es solamente un perdonador de pecados, decimos, el enemigo te pone algo en la mente y dice, qué bueno, sigue pecando porque ahí tú tienes a Cristo que te va a perdonar. Cristo, es cierto, está dispuesto a perdonar nuestro pecado, mis amados, el cual yo soy el primero, decía San Pablo. Pero la misma verdad que la palabra de Dios nos presenta, que Él perdona nuestro pecado, la verdad va más profunda. Él quiere darnos la victoria sobre el pecado. Eso es lo que quiere decir, mis amados. Así también lo seremos, así también, dice aquí, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando morimos por la sangre de Cristo, a través del poder del Espíritu Santo, cuando morimos a la carne, surge en nosotros una nueva vida. ¿A semejanza de quién, mis amados? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Vamos a ir a Corintios de nuevo. 1 Corintios 15.
Note bien como la palabra de Dios, otra vez en esta primera parte, ¿qué significa la Pascua para nosotros? ¿Cuál debería ser el significado? La primera parte, tengo que ir a la segunda en un segundo, en un minuto. Note bien, 1 Corintios 15, versículo 14, vamos a empezar ahí rapidito. 15, 14, 1 Corintios, ya lo tenemos, qué bueno. Nota bien como dice allí la palabra de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, decía Pablo. ¿Ah? Vana es también vuestra fe. Otra vez, si en la historia, mis amados, si en la historia no hubiese quedado registrado, tanto en la historia secular, debo decir, como en la historia sagrada, la resurrección de Cristo, nuestra, dice el apóstol Pablo, sería vana nuestra profesión o nuestra esperanza. ¿Cierto o no es cierto? El única, mis amados, el única creencia en el mundo entero que tiene un líder resucitado se llama el cristianismo. El cristianismo, pero el cristianismo verdadero, hermanos, el que la palabra de Dios nos enseña, no es otra vez, no es un perdonador de pecado, sino uno que nos da la victoria del pecado. ¿Qué más? Ahí mismo, capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 18, vamos a ver, dice entonces también los que durmieron en Cristo, si no hubiera resurrección, dice el apóstol Pablo, aún los que durmieron en Cristo, ¿qué cosa? En vano perecieron. No importa. Los budistas, por ejemplo, una vez me tocó hablarle allá en un templo de Buda en Corea del Sur, por allá, andaba predicando, fui invitado y a mí me daba lástima aquel cuadro. Una catedral hermosa en una montaña, lleno de ídolos por donde quiera. Ellos siguen a un líder que está muerto, que es Buda. Yo tuve por la gracia de Dios que decirle, el líder que yo sigo, le dije a ellos, mis amados, por la gracia de Dios, el líder que yo sigo no está en una tumba. Está en el cielo intercediendo por nosotros. Una buena noticia, mis amados. Por eso el apóstol Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces todo el mundo está pereciendo. Millones de personas están pereciendo porque no tienen en su vida al líder que resucitó y está intercediendo por nosotros. ¿Qué más? El versículo 20 al 23, 20. Vamos a ver. Dice, más ahora, otra vez, más ahora esta primera parte, muy importante, mis amados. Por eso lo puse como primera parte, el significado de la Pascua. Después la segunda, la tercera parte, es tan solo... Es como una advertencia que quiero presentar en la segunda parte y tercera parte, porque debemos estar advertidos también. Dice la sierva del Señor que no solamente la verdad debe ser presentada, pero también los engaños del enemigo, para que estemos atentos, que no seamos engañados como el mundo casi entero está siendo engañado hoy día. Dice allí el apóstol Pablo, sigue hablando de este significado de la Pascua, de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es. Primicia. ¿Saben una cosa, hermano? Escuchen esto, muy importante. ¿Saben ustedes que en Cristo se cumplió literalmente el día preciso que debía ser, que se presentaba en el Antiguo Testamento el sacerdote, la primicia? El mismo día, que surgió un domingo, en primer día de la semana, es verdad. Y el diablo sabía eso y por eso se ha inventado toda esta falsificación babilónico religioso que hay en el mundo hoy. Porque las primicias no tenía que caer el día primero de la semana. A veces caía un segundo día de la semana, el tercer día de la semana. Y ese día era un sábado, un día de reposo. Pero otra vez, en Cristo se cumplió literalmente. Murió un viernes, reposó el sábado en la tumba. Reposó en la tumba, dando un ejemplo que el sábado es un día sagrado. Y el día tercero resucita como la primicia para la gloria y la honra del Señor. Alabado sea su nombre. No solamente Él resucitó con un grupo de hijos e hijas que estaban en la tumba. ¿Qué más? El versículo 21
21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, en un hombre que fue Adán, vino la tragedia de la muerte, del pecado, de la muerte. Pero por un hombre también, esta es la buena noticia, esto es la Pascua, mis amados. Significado de la Pascua, vino qué cosa. Entonces, la resurrección, la victoria sobre la muerte. Así mismo dice, sigue el versículo 22, por favor. 23. 15, 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias otra vez. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo, mis amados? Se cumple esto final en su venida. No cuando mueren y se van al cielo enseguida. Una falsificación. El versículo 54, por favor, ahí. Del mismo capítulo 1 Corintios 15, 54. Estamos terminando esta primera parte para empezar la segunda parte. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es, ¿qué cosa? La muerte en victoria. Queda sellada para siempre, mis amados, lo que Cristo hizo en el día que llamamos hoy el día en el Semana Santa, la Pascua. Para siempre. Versículo 55, por favor. 55, ahí mismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Muy pronto, mis amados, si somos fieles al Señor, estas palabras se estarán pronunciando. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sigue ahí el versículo 56 o 58, por favor, 58 para avanzar. Así que, hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, ¿está cómo? Firmes y constantes. ¿Sabe una cosa? Aquí podríamos hacer un tema aparte. Una de las tragedias del cristianismo es que a través de los engaños del enemigo no hemos permanecido, el cristianismo no ha permanecido firme y constante en la verdad tal como está en Cristo Jesús. Satanás se ha llenado de fábulas, como vamos a ver en la segunda parte y en la tercera parte, fábulas, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre, mis amados, no solamente cuando vengamos a la iglesia aquí los sábados. Siempre, en cada instante, debemos meditar en Cristo, especialmente lo que Él está haciendo ahora por nosotros, en nuestro diario vivir, en nuestras actividades, cuando andamos por la calle manejando, cuando estamos trabajando, cuando estamos, lo que sea que estemos haciendo, mis amados, la palabra de Dios nos dice, si de veras estamos cumpliendo, celebrando, meditando en la gran Pascua, en la gran victoria que Cristo quiere darnos, a través de su muerte y su resurrección, debemos hacer de esto una meditación constante en nuestras vidas. Los jóvenes debieran entender esto también. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué cosa? No es en vano. También nos invita, hermanos. El cristianismo es algo activo, no es algo pasivo. Allá en el campamento hablábamos un poquito de esto. Porque el enemigo también nos ha hecho creer que porque estamos viviendo los últimos días tenemos que aislarnos en ciertos lugares donde empecemos a vivir una vida contemplativa. No, mis amados, el cristianismo es activo, es de acción. Y el apóstol Pablo aquí nos habla, relaciona lo que Cristo hizo en la Pascua y quiere hacer por nosotros en estos últimos días. El apóstol San Pedro también, escuchen esto, con esta termino mi primera parte, para coger la segunda. Noten bien, el apóstol San Pedro, en su primera carta, también nos invita a lo mismo, porque estaban inspirados por el Espíritu Santo. Él habló de esto. El apóstol San Pedro dice allí, en su primera carta, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Aquí vemos muchos expatriados, ¿verdad? Dispersados, elegidos, dice el versículo 2, según la presencia de Dios Padre en santificación
Dice la palabra de Dios que tú y yo somos elegidos ¿para qué? Para santificación, primera. Ahí está. Santificación, ¿para qué cosa? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En la Pascua se mataba el cordero. Cristo fue nuestro cordero que fue sacrificado por nosotros. Pero noten bien cuál era el propósito. El propósito era para santificar, para apartarnos para Él. Ese es el propósito, mis amados. Noten cómo sigue diciendo el apóstol San Pedro. Versículo 3. Versículo 3, está ahí ya, qué bueno. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Hermanos, ¿saben por qué podemos renacer? Porque Cristo murió y resucitó por nosotros. ¿Entendemos ahora por qué le dije, quitemos la muerte y la resurrección de Cristo? Y sería en vano, la palabra de Dios sería vana, sería vana. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Nuestra esperanza para la resurrección de Cristo de los muertos. Hermanos, el apóstol Pedro, la palabra de Dios está llena de cómo esto que se menciona, se celebra en estos días, el evento más, otra vez, uno de los eventos más solemnes, quizás el más solemne que ha habido en la historia, Satanás lo ha falsificado. Aquí entro a la segunda parte. La segunda parte. El enemigo siempre ha querido falsificar. Falsificó el sábado, lo ha querido suplantar por el domingo. Cristo nos dejó su palabra, la Biblia. Satanás la ha querido mancillar, maltratar, la ha querido quitar a través de los siglos. Más de una persona me ha estado preguntando, que casualmente esta semana, pastores, de asunto de la iglesia mía va a tener una celebración donde le van a conseguir unos huevos pintaditos a los niños para jugar. Es una celebración grande en la iglesia. Le llaman, creo que Easter, de Easter. Ok. ¿Eso es bíblico? Me han preguntado. Hermanos, yo no quiero dedicar mucho tiempo aquí porque quiero que se nos quede en la mente la primera parte. Por eso voy a volver de nuevo en mi conclusión. Pero escúcheme, déjame decirte esto. Una de las razones por las cuales Satanás se ha empeñado tanto en nublar, en opacar el significado de la Pascua, es precisamente porque era importante para ti y para mí. ¿Y sabe cómo Satanás ha querido falsificar estas cosas? Easter, que le llaman, primeramente no está en la Biblia. Bueno, déjame aclararte. Hechos 12:4, en algunas Biblias en inglés aparece la palabra Easter, pero eso no estaba en el idioma original griego. Fue una adición que le pusieron ahí. Es lo que dice allí era Passover, Pascua. Y yo, mi Biblia que tengo en inglés, así mismo dice Passover. Pero hay versiones modernas que ponen Easter. ¿Sabe de dónde viene Easter, mis amados? Era del paganismo. Había una diosa, rapidito, no vamos a dedicar tiempo aquí en esto, Astarte o Astarte, Estere, que se llamaba también, era una diosa de la fertilidad. Y por eso le ponen los conejitos y muchos huevos, porque estaban conmemorando los paganos la diosa de la fertilidad. Y eso Satanás lo ha entrado en el cristianismo, mis amados. Tristemente. Y la gente borracha con el vino Babilonia, este fin de semana van a celebrar, van a conmemorar. De hecho, conozco gente, ustedes también, que van a este fin de semana, nunca van a las iglesias, pero este fin de semana van con sus niños porque van a hacer la celebración de los huevitos, de los conejitos allí, de Easter. Eso es pagano, mis amados, una blasfemia delante del Señor. Hermanos y amigos, a través de la historia hemos visto cómo el enemigo ha querido falsificar todo esto hasta el día de hoy. Fue un nieto de Noé. Fue el nieto de Noé llamado Nimrod, que empezó con, el diablo usó un nieto de Noé, un hombre justo. No era un hombre justo.
piadoso, que dedicó su vida, entregó todo lo que tenía para construir el arca y salvarse él y su familia. Y no solamente para él y su familia. Noé quería que todo el mundo entrase en el arca. Todo el mundo. Pero el mundo despreció, rechazó el mensaje de Noé. Allí, hermanos, este nieto llamado Nimrod murió. Su esposa Semíramis, o Semiramis, era una mujer pagana. La adoración principal de ella del sol, del dios sol. Y ella, cuando murió su esposo Nimrod, le hizo creer a la gente que ella había quedado embarazada. Escuchen esto. Y la gente lo creyeron. Quedó embarazada a través de Nimrod, a través del espíritu de Nimrod que se manifestaba a través del sol, de su dios sol. Y la gente creyó. Y adivinen qué día supuestamente la leyenda dicen que nació Tamuz, el hijo de Semíramis. El 25 de diciembre. ¿Entienden? ¿Entendemos cómo Satanás trabaja? Pero escucho, ahí no queda la segunda parte completa. Había quedado embarazada a través del espíritu de su esposo, quien se manifestaba a través del dios sol. Igualmente ha pasado tristemente, hermano, que nadie se me ponga bravo aquí, con la adoración de María. Se llama Altagracia en la República Dominicana, Santa Bárbara en Cuba, la Guadalupana en México, etcétera, etcétera. Él mismo, como Satanás falsifica, toma algo que es hermoso, hermanos, para querer desviarnos, opacar la belleza, la santidad de los eventos que tienen que ver con nuestra salvación. Más adelante, hermanos, ¿qué pasó? Escuchen esta segunda parte de este tema que estoy presentando acá. Tiene que ver con la Semana Santa o la Semana de la Pasión. En el año 325, noten bien, hermanos, en el año, tomen nota de esto, porque aquí en esta segunda parte la he titulado cómo Satanás ha venido queriendo falsificar ese evento tan hermoso de la Pascua. En el 325 hubo un señor que se llamaba Constantino. Se llamó en la historia. Constantino era un hombre que hoy le llamaron, era un emperador, pero era un gran demagogo. Constantino, de acuerdo a la historia, y vamos a leerlo en el Conflicto de los Siglos, ahora en un segundo, en la parte 3, Constantino no fue un hombre que se convirtió de verdad al Señor, pero como era un gran demagogo y amaba el poder, vio que el poder se le estaba yendo de las manos. Y enseguida, como hacen muchos demagogos, tratan de buscar su poder a toda costa. ¿Saben lo que hizo Constantino? Constantino entonces, que no era cristiano, que era un pagano, el dios de él era el dios Sol, buscó el poder de la iglesia, del obispo de Roma. En ese tiempo, Jessica y ustedes que me escuchan, no habían tal cosa de papa todavía. Lo que había era un obispo. ¿Ok? Muy interesante, muy importante que tengamos esto pendiente, porque se nos enseña las fábulas, las tradiciones, enseñan que Pedro fue el primer papa. No es tal cosa. No habían papa todavía en el 325. De hecho, escuchen esto que les voy a decir, para que podamos entender por qué quiero presentarle una tercera parte aquí. El instrumento que el enemigo usó, uno de los instrumentos que el enemigo usó más sutilmente, fue precisamente las acciones de Constantino. Un hombre, ¿qué cosa? Que amaba el poder, sabía que el cristianismo estaba llegando a ser popular. La única forma que él podía mantenerse en el poder era uniéndose con la religión, que estaba, aunque estaban siendo perseguidas, pero crecía y crecía y crecía. Y él, buscando el poder a toda costa, de una forma desesperada, se unió, dijo que había visto una cruz
Y en esa cruz era el símbolo para su victoria y para él mantenerse en el poder. ¿Qué ustedes creen que hizo Constantino? Fue y buscó al obispo de Roma. Otra vez, un obispo, un supervisor de líderes cristianos. No, todavía no se había formado. Escuchen, vamos a ser claros. Todavía el catolicismo romano como tal, entidad, la iglesia romana, no se había establecido. ¿Ok? No se había establecido. ¿Ok? Pero Constantino fue una de esas piezas clave para el desarrollo del papado, según la sierva del Señor y la historia en el conflicto de los siglos lo explica claramente. ¿Qué cosa hizo Constantino en el 325? ¿Se acuerdan? En el 321, en el concilio de Nicea también ya él había puesto algo que le agradó. Él vio que era agradable al obispo y a los cristianos. ¿Qué fue en el 321 que él hizo? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan la historia? Él estableció la primera ley dominical. En el imperio había que guardar el día primero de la semana, que era el día del sol, domingo, Sunday. Y algunos de ustedes estarán pensando, ay pastor, pero tan bonito que venía la primera parte, ¿por qué usted no está trayendo ahora esta segunda parte? Hermano, porque tenemos que estar conscientes. ¿Cómo el enemigo está trabajando? Ha trabajado y va a trabajar. Porque dice la palabra de Dios que la historia, ¿qué cosa? Se repite, mis amados. El verdadero. Es más, escucha, déjame leerte una pequeña cita antes de terminar la segunda parte y coger la tercera. ¿No bien como dice la sierva del Señor? Debemos tener mucho cuidado. Dice aquí la sierva del Señor, eventos de los últimos días. Página 15. Dice, debiéramos estudiar los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. ¿Qué cosa debemos estudiar? Los grandes hitos que señalan los tiempos en que vivimos. Yo sé que más de una persona va a decirme, nos va a decir, a mí me da pena que la gente tenga esa actitud. Pero nosotros no tenemos que estar pendientes de todo esto. No, hombre, no. Pensemos que Dios es amor y nos va a salvar. No, hermano. No nos va a salvar como estamos. La iglesia está como la parábola de las 10 vírgenes. ¿Estaban como todas? Estaban todas dormidas. Satanás quiere mantenernos adormecidos. Nota cómo sigue diciendo aquí la sierva del Señor. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. Ojalá que en esta mañana todos los que estamos aquí y allá en las redes sociales estemos colocados bajo el control de Dios. Si todavía no hemos hecho de Cristo nuestra Pascua, ¿qué esperamos, mis amados? ¿Qué estamos esperando? Estamos en los últimos eventos, mis amados. ¿No está bien como sigue diciendo aquí? Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él. Captarán. ¿Qué cosa quiere decir la palabra captarán? Dice, estarán pendientes, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Hay unos eventos. Nosotros como estudiantes de la Biblia, de la profecía, sabemos que hay unos eventos que están a punto de ocurrir. Para muchos, no, esto es de largo, pastor, esto es para 40 o 50 años quizás. Adventistas me dicen así. Escuchen. No, mis amados. Dice aquí que no. Debemos ver en la historia. Escuchen esto, hermano. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma. Estamos viviendo, mis amados, los últimos días de la historia de esta tierra. ¿Por qué lo sabemos? Porque a través de los eventos proféticos. Satanás entonces quiere que mantengamos dormidos. Esto es, a los jóvenes dicen, no, vive tu vida. Esto todavía queda mucho tiempo. Y a los más viejitos nos dice, no te preocupes, trata de descansar ahí. Déjale todo a Dios. No, mis amados, Dios espera que
que tengamos una parte activa, instrumento de salvación para otros. Mira, mis amados, como sigue diciendo, ¿qué es lo que pasó allí? Se escogió Constantino, emperador del dios Sol, junto con el obispo de Roma, escogieron un día, el día para celebrar lo que llamamos Easter, que era de la diosa ¿cuál? Astarte, una diosa pagana que adoraba a ¿quiénes? El sol. Ellos se celebraban allá en el Imperio Romano, que eran paganos, el primer domingo a empezar la primavera, que supuestamente estaba el sol más cerca. Ellos dijeron, en Constantino y el obispo de Roma se unieron y dijeron, vamos a escoger este día para que se celebrase a través de toda la cristiandad y todo el Imperio Romano, unido con los paganos, el día de la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan las primicias cuando le dije? En el Antiguo Testamento las primicias podían caer un primer día de la semana, un segundo día de la semana, o tercer día de la semana, cambiaba. Pero ahora Constantino, junto con el obispo de Roma, establecen un día, un día, y no un día cualquiera. Tenía que ser un día que tenía que ver con la adoración al dios Sol. Y ahí se plasmó, se firmó los acuerdos de que de ahí en adelante se celebrase el día de resurrección de Cristo, el primer domingo de primavera, hasta el día de hoy. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Hubieron algunos grupitos pequeños, dijeron, esto no está bien. Esto es una blasfemia ante Dios. ¿Cómo vamos a estar celebrando al Dios Sol el día de la resurrección de nuestro Maestro? ¿Sabes lo que surgió, mis amados? Aquí podemos alargarnos, para que tengo que añadir, terminar aquí, porque tengo una tercera parte. Hermanos, esto fue un caballo troyano, un engaño. Porque si usted y yo hubiésemos vivido en aquel tiempo y hubiéramos visto el ambiente que se creó de alegría, de regocijo, tanto paganos como cristianos unidos ahora en honor a la paz. ¿Y qué pasó? El imperio, Constantino se mantuvo, ¿verdad?, en el poder. Estaba contento. Y usted sabe lo que eso dio cabida, hermanos. Lo voy a mencionar. Hermanos, eso, de acuerdo a la historia, ese evento, ese establecer el día de Easter, en ese día pagano, fue que le dio auge a la observancia del domingo a través de todo el mundo conocido. Ahora, ¿por qué debemos saber esa parte de la historia? Tristemente, hermano, ahora entro a la tercera parte. Tristemente, déjame aclarar algo antes de entrar en la tercera parte. Primeramente, yo no quiero que nadie vaya a pensar que esto lo hago con ninguna intención política. La política debe estar fuera de los púlpitos, fuera de nuestras vidas. Fuera de nuestras vidas. Pero así como hubieron personas cristianas humildes que protestaron, que vieron el peligro cuando Constantino se unió, hicieron ese pacto con el obispo de Roma y huyeron muchos de ellos, porque ahí surgió el papado, ahí fue que surgió el papado. Vamos a leerlo ahora. Hermanos, tenemos que ser hombres y mujeres sabios, no necios. El necio ve los peligros y dice, no importa, no importa, estamos contentos, todo el mundo bien. No, el sabio ve el peligro y lo evita. Grupitos así como nosotros huyeron, tuvieron que huir a la montaña porque surgió el monstruo más grande. Cuando se unió Constantino con el obispo de Roma, surgió el monstruo más grande que Satanás ha traído a la tierra. ¿Sabe cuál fue? El hijo de perdición. Pero yo no lo voy a decir,
Lo va a decir la sierva del Señor. Hermanos, la tercera parte. El sábado pasado el pastor Héctor Torres del campamento mencionó algo que después yo hablé con él y lo dije públicamente. Mencionó que estamos en una crisis, pastor Torres. La crisis que ustedes lo oyeron, algunos de ustedes quizás. Estamos en una crisis en estas últimas semanas, en una crisis económica, dijo. Hemos perdido en la economía más de 10 trillones de dólares. ¿Cuánto? Más de 10 trillones en las últimas semanas. Y él dijo, esto es una crisis. Yo me quedé callado y yo dije, es verdad. Pero ¿saben una cosa, hermanos, mis amados? La crisis más grande, yo se lo dije a él y lo dije públicamente, la crisis más grande no es la económica. No, hermanos. La crisis más grande que estamos viendo. Y estas personas expertas, no yo. Es un pequeño, un simple pastorcito, ¿no? Pero la crisis más grande que estamos viviendo ahorita es una crisis constitucional. Es más, es hasta un poco religiosa. Dame ilustrártelo, por si acaso hay alguna duda en nuestra mente. Hay una crisis, hermanos. Nosotros como estudiantes de la profecía debemos saber que lo próximo que viene es ¿qué cosa? La imagen de la bestia primero. La imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿En qué se consiste? Y ustedes, unión entre religión y Estado. Unión entre ese Estado. ¿Qué fue lo que trajo como resultado cuando Constantino se unió con el obispo de Roma? No, pero antes de la persecución. Bueno, hubo una ley dominical. Amén. Qué bien, ustedes me están ayudando. Pero surgió el sistema papal. De ahí surgió. Estuvo asistiendo como 8 años en seminario. Él no lo sabía, ni yo lo sabía, ni ustedes. Hermanos, el mundo está borracho. Nosotros somos instrumentos para tratar de despertar a los hijos de Dios que están ahí. Hermanos, escuchen esto, hermanos. Esto fue recientemente. De hecho, hemos preparado un artículo que vamos a publicar en la revista El Heraldo del Evangelio Eterno. Y así como está saliendo esto en español y en inglés, alemán y francés, por lo menos en inglés y español lo vamos a poner. Otra vez, esto no tiene nada que ver con política, solamente debe ser una advertencia. Y esta tercera parte yo la he titulado como la tercera parte de la Semana de la Pasión, pero le hago una pregunta. ¿Veremos la historia repetirse? Esta presentación que vamos a ver ahorita no es un simple sacerdote. El líder máximo de la Iglesia Católica Ortodoxa aquí en Norteamérica llamó al presidente Trump, ¿ok? Recientemente. Y vamos a ver las declaraciones que hicieron. Después vamos a preparar otro tema, porque en esta semana sí hubo algo aún más grande, más abierto. No solamente con la Iglesia Ortodoxa, sino con los líderes máximos de aquí de la nación, uniéndose con el poder civil. Noten bien, el arzobispo, o sea, casi un cardenal, llamado un nombre bien raro ahí, griego, hermano, porque en esta tercera parte, hermano, yo quiero que ustedes vean conmigo dónde estamos en la historia. Así como la sierva del Señor dice que debemos estudiar los eventos, los que somos guiados por Dios, van a seguir los eventos hasta el final. Hermano, esto es para que el mundo adventista, el pueblo adventista se levante, vea que ya Cristo está a las puertas, hermano. Estamos a punto de ver la imagen de la bestia formada. Y Satanás nos tiene entretenido con política, con problemas sociales, problemas financieros. No, vuelvo a repetir, que el problema financiero, mira que hay una crisis económica, más de 10 trillones, hermano, eso se puede reponer. El dinero es papel. Ténganme paciencia los hermanos del aire, por favor. Esto va a ser corto, no se preocupen. Va a ser bien corto. Lo que quiero es, otra vez,
no quiero que vayan a decir cuando terminemos que el pastor Pérez dijo que ya se va a cumplir la ley dominical y se va a quedar formada la imagen de la bestia. Yo no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que si hay un ambiente, si ha habido un periodo en la historia de Estados Unidos y en el mundo entero que puedan ocurrir estos eventos, es precisamente en este tiempo que estamos viviendo. Eso es lo que quiero dar bien claro y ilustrarlo aquí. Vamos a ver. Ok. Entonces, este señor es un arzobispo, casi uno de los líderes máximos del catolicismo ortodoxo acá. Dice, elogió, él invitó, vamos a verlo unido ahorita, invitó al presidente Trump y lo calificó como ¿quién? Como el Constantino el Grande. Eso pasó el lunes para conmemorar el día de la independencia de Grecia. ¿Ok? Lo comparó. Recuerden eso y vamos a ver por qué este gran líder religioso compara al señor Trump con Constantino el Grande. Note bien, vamos a seguir. Dice, el evento conmemoraba el inicio de la revolución de 1821, que allanó el camino para la independencia. El señor, o el reverendo, el señor cristiano, el líder, el Pidóforos, elogió al presidente y lo calificó. Escuchen esto, hermano. Y lo calificó como uno de los líderes más admirados de la ortodoxia. Vamos a seguir. A través de su liderazgo usted encarna, dice el líder católico máximo griego acá, usted encarna los valores de nuestra fe cristiana y el amor por el evangelio. Ojalá, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo nos vaya permitiendo trabajar en nuestras mentes. Estaremos viendo repetida la historia. ¿Cómo era Constantino el Grande? ¿Qué es lo que hemos visto? Hay que ser honesto. ¿Qué era lo que buscaba Constantino? ¿Qué fue lo que se produjo con el liderazgo de Constantino? ¿Qué será lo que producirá el liderazgo ahora? Ojalá, hermano, que seamos hombres y mujeres sabios, no necios. Otra vez, el necio no entiende las verdades. ¿No está bien? Me recuerda, sigue hablando el líder católico el señor. Me recuerda al gran emperador romano Constantino el Grande, quien fundó y construyó la magnífica ciudad de Constantinopla, mi ciudad natal, conocida hoy como Estambul, dijo, provocando vítores al mencionar a Constantino, inspirándose en la famosa visión de la cruz del emperador Constantino. Dice la famosa, él lo comparó la famosa visión de la cruz del emperador Constantino. Le entregó a Trump una cruz sagrada, llamándola símbolo de la guía divina para los líderes de la nación. Que esta cruz lo guíe como una vez guió a Constantino, añadió. Espero que ustedes se acuerden en la segunda parte qué fue lo que ocurrió con Constantino, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a seguir. Ya, qué bueno, alabado el nombre de Dios. La caracterización es notable, no solo por la comparación de Trump con un santo ortodoxo, sino porque Epidóforos es generalmente considerado como uno de los líderes más liberales. Sin embargo, aunque es un líder liberal, le dice, no, usted es como Constantino, moderno, no está bien, le entrega la cruz. Y el señor Trump, claro, recibe su cruz. Constantino dice que vio una cruz y eso era que le iba a mantener en el poder. Él le hizo creer a los cristianos. Pero otra vez, su función lo que hizo fue ayudó a formar lo que hoy se conoce como el papado. ¿No está bien? Sigo buscando. Venerado. Noten bien, hermano, como esto es. Si alguien me lo cuenta a mí, yo creo que es una historia de ficción.
dice, venerado como el emperador Constantino el Grande, igual a los apóstoles, en la iglesia ortodoxa se le atribuye la cristianización del imperio romano. Pues fue verdad que Constantino fomentó y edificó el cristianismo. No, hermanos, no. Bajo su reinado, el cristianismo alcanzó estatus legal. La iglesia convocó el concilio de Nicea y estableció el credo niceano que muchos cristianos aún necesitan decir. Escuchen esto. Ahora, esto es un artículo que vamos a poner en el Heraldo. Y si vamos a hacer un comentario pequeño, esta era otra señal de que estamos muy cerca de crear la imagen de la bestia. Una unión de iglesia y el Estado aquí en Estados Unidos. La conversión nominal. Esto ahora del conflicto de los siglos. Presten atención. Por si acaso hay algunos que están medio confundidos todavía. Creen que yo me estoy soñando algo. O presentando algo que me soñé anoche. Dice, así habla el Señor. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo. Y el mundo, disfrazado de justicia, entró en la iglesia. ¿Qué más pasó? Ahora la obra de corrupción avanzaba rápidamente. El paganismo, aunque parecía vencido, se convirtió en el vencedor. Su espíritu controlaba la iglesia, el espíritu del paganismo. Hoy día se está oyendo lo mismo. Voy a seguir con la cita de la mano ahí. Qué bueno que ahora sí, mira, pastor, esto está poniéndose freno a toda la inmundicia. Porque el diablo está trabajando con una forma tan asolapada que aún los elegidos son engañados. Vamos a seguir leyendo lo que la sierva del Señor dijo. Sus doctrinas, conflicto de los siglos, sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y la adoración de los protestantes seguidores de Cristo. La adoración de los profesantes seguidores de Cristo. Esta conciliación entre el paganismo y el cristianismo resultó en el desarrollo ¿de quién? ¿De quién? Del hombre de pecado, o sea, del papado, predicho en la profecía como oponiéndose a Dios y exaltándose a sí mismo por encima de él. Ese gigantesco sistema de religión falsa es una obra maestra del poder de Satanás. Aún un monumento a sus esfuerzos por sentarse en el trono para gobernar la tierra según su voluntad. ¿Quién dio cabida abierta a todo esto? Constantino. Hermanos, escuchen, esto no termina ahí, esta tercera parte, estoy terminando. Me van a permitir terminar con una conclusión positiva, no se preocupen. La regulación adoptada por los primeros colones que permitía únicamente a los miembros de la iglesia votar o ejercer cargos en el gobierno civil tuvo consecuencias sumamente perniciosas. Esta medida se había aceptado como un medio para preservar la pureza del Estado, pero resultó en la corrupción de la iglesia. O sea, en otras palabras, cada vez, a través de toda la historia, desde el Antiguo Testamento, que se une el poder secular con el poder religioso, es un desastre. Aunque parezca bien. Hace unos días, un buen persona muy querida mía me decía, pero pastor, usted no está viendo, esto está bonito ahora, mira que ya esto se va a parar toda esta inmoralidad, toda esta cosa. Yo ni siquiera le contesté porque muchas veces me quedo callado. Hay que saber con quién uno puede dialogar, ¿verdad? No está bien. Siendo la profesión de religión la condición para el sufragio. Bueno, no, voy a brincar ahí porque eso no tiene. Así se mostraron una vez que los malos resultados tan a menudo presenciados en la historia de la iglesia desde los días de Constantino hasta la actualidad
de intentar edificar la iglesia con la ayuda del Estado, de apelar al poder secular en apoyo del evangelio de aquel que declaró: mi reino no es de este mundo. La unión, dice así el Señor, escuchen esto, la unión de la iglesia con el Estado, por muy leve que sea. ¿Entendimos esto? Por muy leve que sea, si bien puede parecer que acerca el mundo a la iglesia, en realidad no hace más que aceptar la iglesia al mundo. No nos dejemos engañar. Aquí no va a haber en América un revivamiento de la piedad primitiva, como se ha estado hablando en esta semana. No, hermanos. Es un espíritu de la imagen de la bestia, se está formando. Escucha esto. Bueno, ya aquí hay, no solamente el Señor católico ortodoxo, también hay ¿para qué decirle? Evangélicos, protestos, todo un montón de líderes se han reunido allí y han hecho, hermanos, una unión. Está formando una unión. Tristemente la gente ve en esto un avance del cristianismo. Incluso adventistas, mis amados. Adventistas. ¡Qué cosa más maravillosa! Y se reúnen y supuestamente muchos de ellos están viendo visiones de Jesús. Tengo el libro por ahí, un grupo de católicos diciendo que María ha salido, diciendo que este es el hombre que ella tiene para este momento. ¿Es María? Yo pregunto. ¿Es María que está saliendo? ¿Es María? No, mis amados. Estamos viviendo, mis amados, al punto donde Cristo lo único que está esperando es que su pueblo esté preparado. Todo este sistema de cosas es lo que Revelación 13, Apocalipsis 13, describe como la imagen de la bestia. Voy a terminar leyéndote una cita que tiene que ver con la Pascua. Esto es una advertencia nomás. Una advertencia. Presentándote en el momento que estamos viviendo. Si hay un tiempo, hermanos, donde se está puede ser que estamos viendo la historia repetida. Es en estos días. Déjame repetirte. Y hablé con mi querido hermano, pastor allá. La crisis más grande no es la económica, hermano. No, todo esto se va a quemar pronto. La crisis es religiosa, hermano. Hay una crisis en el mundo afuera y tenemos que advertirnos nosotros también para que esa crisis no nos deje en el engaño. La página 731, hablando de la verdadera Pascua ahora. Que leíamos al principio, 1 Corintios, ¿se acuerdan? 5. 1 Corintios 5, se me lo pueden poner ahí. 1 Corintios 5, y pues no voy a, aquí ustedes van a ver. Bueno, dice aquí, bueno, vamos a leerte algo más que ustedes vean hasta dónde va esto, hermano. ¿Hasta dónde va esto? Dios te asignará un ángel. Él será un enemigo para tus enemigos. Él te dará prosperidad. Él alejará de ti la enfermedad. Él te dará larga vida. Él te dará aumento en la herencia y te dará un año especial de bendición. Hermanos, esos son los evangélicos. Gracias, hermano. No, yo espero que no tenga que decir esto, porque está guay. Gracias, hermano. Esta es una pastora que habla en lengua, que supuestamente está viendo visiones de Jesús. Y está diciendo que hay un ángel que está guiando. Bueno, hay un ángel que está guiando, pero no sabemos cuál ángel es. Mira lo que dice el Señor. Gracias, varón, porque no me he dado cuenta de eso. 731. Déjame leerte la cita. Te leo la Biblia y termino, ¿ok? Vamos a ver. 731. Deseado toda la gente.
Con esto voy terminando, hermanos. Ojalá que este día, este fin de semana, mañana ustedes van a oír muchos eventos religiosos por ahí. Recuerden, la historia se está repitiendo. ¿Ok? Pero el significado de la verdadera Pascua es esta. Escuchen esto. Hace 2000 años, unos 2000 años atrás, dice acá la sierva del Señor, deseado toda la gente, página 731. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán en ocasión de la resurrección de Cristo. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas. Pero en la segunda venida, todos, ¿cuántos, mis amados? Alabado el nombre de Dios. Nota cómo dice aquí, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder, escucha esto, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará a su iglesia y la glorificará con él. La iglesia va a ser glorificada no con estos eventos, hermanos. No, al final los puros y santos serán glorificados a través de esa gran resurrección. Dice aquí, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¿Sabe lo que surgió? Volviendo acá, en aquel entonces los fieles, escuchen esto, los fieles tuvieron que huir, apartarse de todo aquel sistema para poder sobrevivir. Valdenses, albigenses. Se irá a repetir la historia, hermanos. ¿Se irá a repetir la historia? Note bien, dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Cristo espera que seamos hechos nueva masa. Ojalá que estas palabras se hagan una realidad entre cada uno de ustedes, hermanos, con este servidor. Al ver los eventos ocurrir en estos días, que nosotros podamos más que nunca meditar si es por la gracia de Cristo estoy siendo una nueva masa para la honra y la gloria de Dios. Eso es la Pascua. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu bendito nombre. Señor, ayúdanos para que al ver estos eventos ocurrir frente a nosotros, que podamos, oh Padre, echar mano de esa gran salvación que ya tú has provisto para nosotros a través de la cruz del Calvario. Oh Padre, que esa resurrección de Cristo no venga a ser en vano en nuestras vidas. Que así como era símbolo de la victoria de la muerte, nosotros también podamos tener la victoria del pecado para que no nos venga la muerte eterna. Oh Padre, bendice esta congregación. Bendice tus hijos en toda la tierra. Bendice los alimentos que vamos a comer también en unos instantes. Y guárdanos del mal.
a todos, en el nombre de Jesús. Amén.